3, 2, 1, go. Buenos días, amigas y amigos que compartimos inquietudes en este apasionante mundo de la fotografía. Bienvenidos a esta mesa redonda del primer Congreso de Jurados que, como sabéis, organiza la Federación Andaluza de Fotografía. Vamos a tener el privilegio de estar en directo con los ponentes y de seguir educando nuestra mirada pues, con la riqueza y la variedad de sus intervenciones. Buenos días, Rafa Badía, José Benito, Mónica Lozano y Frederica Garrido. Todo un placer y una alegría encontrarnos en semejante compañía. Nos hubiera encantado haber compartido esta mesa redonda de forma presencial, pero bueno, las circunstancias mandan y haciendo de la adversidad oportunidad, pues aquí estamos en nuestro encuentro online, pero en directo. También os queremos agradecer a los participantes el interés y el seguimiento que habéis hecho de este congreso y, por supuesto, el montón de muestras de apoyo que hemos recibido en este nuestro estreno. Siempre resulta, pues eso, muy estimulante. Bueno, con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, si os parece, vamos a organizar un turno de palabras. Os formularemos una serie de preguntas que nos gustaría que nos respondierais pues, todos los ponentes, buscando de alguna manera vuestras diferentes perspectivas y enfoque del tema, y yo creo que así pues se enriquecerá bastante el contenido. Os vamos a pedir un poquito de brevedad para que así os podamos hacer más preguntas. Y bueno, si en algún momento tenéis que intervenir, aunque no sea vuestro turno de palabra, pues para matizar o aportar lo que consideréis, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de este congreso. Una vez vistas vuestras ponencias, pues hemos comprobado que la subjetividad forma parte importante del proceso de valoración de una fotografía. Y la pregunta va aquí: ¿cómo se juzgan las emociones? ¿Cómo se juzgan los conceptos personales de estética o de belleza? ¿Qué nos podéis decir al respecto? Empezamos por Rafa Badía, después seguimos por José Benito, después nos contestará Mónica y terminaremos con Frederic. Cuando quieras, Rafa. Bueno, yo creo que... Hola, buenos días, muchas gracias. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestra mirada será subjetiva, ¿no? Y nuestro juicio también. Lo que hay que procurar es ser honesto e intentar salir de nosotros, ¿no? Yo, cuando tengo que valorar un trabajo fotográfico, por ejemplo, intento dejar al fotógrafo que soy apartado, no hacer la foto que... No valorar la foto que a mí me hubiera gustado hacer, ¿no? Sino la foto que en sí, ¿no? Intento tomar distancia porque puedo tener un prejuicio positivo o negativo sobre las fotos, sencillamente porque se parezcan a lo que yo estoy buscando en fotografía. Yo creo que si conoces mucha fotografía, si tienes cultura visual, será quizás más fácil tomar una cierta distancia y poder valorar de una forma no objetiva, pero sí al menos un poco más ecuánime. José Benito. Yo estoy de acuerdo, sí. Es decir, parte de nuestro desempeño como jueces y de las expectativas que genera un juez en la audiencia y en la organización de un certamen es tu cultura visual. Es decir, se supone que has fomentado al máximo posible la cultura visual de los clásicos y de la fotografía actual, de lo que se lleva y de lo contemporáneo, para poder obtener tu propio criterio, ¿no? Creo que sí, que la subjetividad, por supuesto, que está presente,
y que son esas reacciones basadas en la formación del juez y en la cultura visual, son las propias reacciones emocionales las que dan muchas pistas y las que además permiten comprobar cómo reacciona el resto, tanto de público, si hay público presencial, como el panel de jueces. Es decir, que cuando tú emites además tu dictamen o tu rango o tu puntuación, si son calificaciones, pues la puntuación, a mí me gusta ver también cómo reaccionan tanto a la imagen como a mi veredicto, ¿no? Y voy sacando también esas conclusiones de qué le gusta a esos jueces y cómo es su cultura visual y su decisión sobre cada obra. Mónica, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, buenos días, que no he saludado antes, pensaba que estábamos silenciados. Pues esto, según avanza el turno, cada vez es más difícil de responder, porque había notado dos cosas que son exactamente las que han dicho ya Rafa y José Benito. La próxima empezamos la rueda al revés, ¿eh? Pues redundo, que creo que sí, que por un lado es importante tener muchas perspectivas sobre lo fotografiado, como decía Rafa, y en el caso de ser fotógrafo, por supuesto, dejar esa mirada fuera. Es lo que tiene la singularidad de ser jurado, docente, ¿no? Que está obligado por el desempeño de tu trabajo a ser lo más amplio posible a la hora, en tu perspectiva, a la hora de abordar un trabajo. Y la otra parte es la que ha añadido José Benito, que efectivamente el contexto determina un montón la percepción de esa imagen y el desarrollo de esa percepción que se va produciendo desde el segundo cero que la visualiza hasta que permanece delante de tu ojo. Entonces, pues, difícil tarea. Esa es la dificultad de ser jurado. Ojalá tuviéramos respuestas, ¿no? Simplemente, pues lo mismo, honestidad, coherencia, ser lo más abierto posible y tener en cuenta siempre el contexto desde el que estás valorando, para qué estás valorando, con quién estás valorando una imagen. Frederic. Bueno, muy buenos días, evidentemente, a todo el mundo. Pues sí, como decía Mónica, vamos al final y nos vamos quedando, con lo que han dicho estamos completamente de acuerdo, a la distancia, al aprendizaje, a la humildad, estar en todo. La parte esta subjetiva tan importante como seres humanos que somos, lo importante, creo yo, aparte de todo lo que hemos dicho, también es dejarse envolver, ¿no? Por la fotografía, intentar hacerla nuestra, intentar meternos dentro, intentar ver que el autor o autora que ha hecho la fotografía nos quiere explicar alguna cosa y vamos a intentar ver qué nos quiere explicar. Posiblemente no coincidamos a veces con el mensaje que nos quiere explicar consciente o inconscientemente, pero sí que es importante dedicarle un tiempo, el que podamos como máximo, porque se debe todo el respeto a esa fotografía. Creo que cuando estamos intentando, por lo menos intentando hacer eso, es cuando realmente estamos portándonos como buenos fotógrafos, como buenos jueces y como buenas personas. Y yo creo que es la parte básica, dejarnos envolver. Sí. Yo quería sí, matizar lo que ha dicho Fede, me parece súper... Es un gran aporte que nos habíamos saltado un poquito y ese esfuerzo por empatizar y esa primera intención que no es juzgar, que es comprender. O sea, creo que es necesario que el juez no llegue ya a juzgar, sino que llegue con ese sano espíritu de la comprensión y de la empatía. Me parece un gran aporte, Fede. Sí. José Ramón. Sí, yo quería preguntaros que hasta qué punto en un momento determinado todos tus intereses personales dentro del mundo fotográfico, me refiero a nivel de tema, tal, puede influirte en un momento determinado en la valoración de unas fotografías que se alejen muchísimo de esos temas que a ti sí te interesan. ¿No? Porque yo qué sé, ahora por ejemplo está muy de moda la fotografía de calle, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, la fotografía de calle, cómo quedaría en un concurso, ¿no? Donde ese impacto visual es tan importante, sobre todo estos concursos con tanto volumen de fotos, ¿no? No sé cómo quedarían ese tipo de fotografías, por decir una, ¿no? ¿Qué pensáis? Empezamos por Federica ahora. Sí, claro, juego con ventaja porque siempre soy el primero en responder. Tengo menos tiempo para pensarlo, pero tengo más para responder. Claro. Bueno, la cuestión, por ejemplo, una cosa que indicó Mónica que también que es importante es que, por ejemplo, en el caso de la docencia, tú conoces a la persona y tiene su histórico, en el sentido de sabes cómo ha ido evolucionando y el nivel de esfuerzo que se hace. A mí me parece que juzgar es muy difícil porque no conoces nada, te lo encuentras de sopetón y evidentemente llegas con prejuicios. Por ejemplo, cuando un género me queda muy lejos, que puedo apreciar, pero me queda muy lejos, en mi caso, por ejemplo, la naturaleza, ¿no?
inevitablemente tenderé a buscar mis referentes visuales que me hablen de naturaleza, ¿no? En el caso de naturaleza, por ejemplo, en mi recorrido personal edité durante muchos años revistas de viajes y algo entraba, ¿no? Entonces, pero hay cuestiones que son difíciles y generalmente yo me doy cuenta que, por ejemplo, si tengo que valorar una serie de desnudos, pues empiezo a irme a los clásicos, a Irving Penn, a autores Weston y demás, pero que esto me exige estar formado, quiero decir, también estar pendiente de qué se está haciendo en la fotografía contemporánea de desnudo. Por eso ser un jurado es complejo, porque tienes que tener mucha información. Y respecto a cuando un tema como la foto de calle, ya que has mencionado, el problema que tiene la fotografía de calle es justamente que es la contemporánea, es relativamente parecida, a diferencia de otros géneros, es frecuente encontrarte con una tipología de imágenes muy similar y yo creo que te puedes perder, ¿no? Puede provocarse una saturación muy elevada, ¿no? Y en ese sentido, el tiempo es fundamental. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, poder descansar mentalmente, cambiar de registro, porque si no, evidentemente, tiendes a despachar, ¿no? Y esto me sirve para un jurado, me sirve para una calificación académica o me sirve para editar por un archivo o incluso un mismo autor. Sí. ¿Seguimos el orden o quieres seguir tú, Mónica, y me quedo yo al final? Y así... Lo que quieras, venga, entro porque lo mío es cortito, porque me he acordado, según formulaba la pregunta José Ramón, de una vez que estuvo en casa Juan Balbuena, un fotógrafo de Madrid, que somos amigos, y bueno, un día pasó por aquí y al revisar mi biblioteca, pues ya sabes el vicio que tenemos todos, ¿no? De tirarnos a cotillar las bibliotecas de los demás. Se pasó así, se dio una vuelta y me dijo, ay, cómo se nota que eres profesora. Digo, ¿y eso? Me dice, porque tienes de todo. Y yo especialmente me he entrenado en eso, además por eso no practico la fotografía, porque es que no puedo, o sea, mis alumnos me exigen, ellos son los que meten la primera presión día a día. Vosotros no tenéis ni idea de lo que le gusta a la gente joven de ahora que tiene 18 o 20 años. No sabéis a qué velocidad cambia todo. Entonces yo lo único que puedo aportar ahí es que hago un esfuerzo constante, pues por eso, como decía Rafa, por estar abierta a todo, por verlo todo, y en mi caso es más fácil porque no soy fotógrafa, entonces no puedo dar con más facilidad ese paso atrás, digamos. Pues sí, coincido evidentemente. Lógicamente, primero la formación. Ayer insistí mucho también en eso. Hay que aprender, a desaprender y volver a aprender. Eso sí o sí, no hay otra. Por lo tanto, hay que estar siempre al día en lo máximo que podamos, porque todo no lo podemos saber. Y sí que hay que intentar juzgarlo desde un punto de vista que no nos afecte a, como ponía, las diferentes cosas que nos puede afectar al jurado, es conocer la fotografía, una de las 9 cosas que decía, ¿no? Y ahí es cuando tenemos un problema y un dilema. Más que problema, dilema, ¿no? De qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo reaccionamos, nos dejamos sentir por lo que está explicando o ya conocemos la imagen. Sí, también es importante dejarse sorprender. Evidentemente nos sorprende más, nos gusta más o nos hacemos más de la fotografía cuando nos sorprende. Cuando una foto la hemos visto muchas veces en concursos, en libros, en exposiciones, nos deja... No, siempre una foto que tenga potencia nos sorprenderá siempre, eso está clarísimo, ¿no? Pero que sí que esta parte a veces en la hora de hacer jurados ahí nos merma un poco. Y el hecho que hablabas del tema que decías de calle, bueno, yo para mí, como hablábamos la ceremonia del té, ¿no? Que explicaba, el té no se puede defender a sí mismo, hay diferentes grados de té, hay que estar en buen humor, hay que dejarse llevar y con tranquilidad, con pausa, y lo decíamos antes, examinar y buscar estos ejemplos que nos lleven a esta parte. Y con esto acabo, me preguntabas el otro día, ayer, perdón, parece que ha pasado ya una semana, fue ayer, el tema de estos jurados tan grandes, de tantas fotografías. Me dejé un pequeño matiz en el cual quería acabar de resolverlo, en el cual yo te daba la razón, lógicamente, porque es así, de que nos da menos tiempo cuando hay tantas fotografías, pero pensar que una cosa interesante que nos ha llevado la pandemia, de todas las otras malas que nos ha llevado, es que ahora, por ejemplo, en un concurso de 6.000 fotografías que podías estar 6 horas a 1.000 por hora, que es más o menos lo que se va en estos concursos, yo ahora he estado haciendo uno también vía online y llevo más de 14 horas. Por lo tanto, me ha permitido
disfrutar más de la fotografía porque está allí, te puedes parar, te puedes mirar. Lo he hecho en 2 semanas cuando normalmente se hace en un fin de semana. Por lo tanto, esto te da esta parte de tantos concursos que desde la Confederación Española de Fotografía llevamos ya 6 o 7 años pidiendo a la FIAP de que esto lo cambie, que se puedan hacer estos fallos tan grandes vía online y después reunirse el jurado para disfrutar de estas últimas fotografías a las cuales podemos dedicar el tiempo que realmente todas se merecen tiempo, está clarísimo, pero cuando tenemos el panel final como jueces que somos hay que decir está primero, segundo, tercero, que es lo que no nos gusta, pero que hay que hacerlo. Por eso estamos en esta dinámica de concursos como el Guasú, que nos explicaba también en la película, ¿no? Por lo tanto, aprendizaje, estar allí y dejar envolverse, como decíamos antes, por la fotografía e intentar jugar lo mejor que sepamos. Y las diferencias, nada, yo por mí siempre digo, a mí me gusta que haya en un concurso que no se paren, que pueda haber fotografía de calle, de paisaje, de desnudo, de lo que sea, blanco y negro, color incluso. Al final hay que juzgar la fotografía, es el mensaje que nos transmite. Yo las diferencias y las acepto totalmente, pero un concurso es una parte contractual y tú aceptas las bases y hay que aceptarlas sí o sí. Pero al final la fotografía es fotografía, el té es té, no hay otra cosa. Sí. Muy bien, yo coincido, la verdad, con todos. Yo creo que no valoramos disciplinas, no valoramos oportunidades, tenemos que valorar resultados. No podemos valorar, uy, qué situación más difícil, o qué obtuviste, ¿no? En esa situación. Ahí es donde se ve un poco la maestría y el trabajo de la persona. Creo que muchas veces el público se equivoca pensando, mira, está saliendo naturaleza y esta que hace naturaleza me la va a premiar. Y yo creo que es un error, es decir, a un juez que sabe mucho de un tema, entrarle a su tema, del que tiene una cultura visual mucho más amplia, pues puede ser un error. Entonces te das cuenta que a lo mejor, pues no sé, un fotógrafo de calle, un fotógrafo paisajista, de repente una foto submarina y dice, ahí va, esto cómo se hace, ¿no? Y te puede impactar más. Para mí el remedio fue el año de fotografía, aquel proyecto que hice donde me obligué a explorar pues no sé, desde el libro, por ejemplo, de Concha Casajús, ¿no? Pues las disciplinas, los géneros y las técnicas. Y desde ese punto de vista, pues pude enriquecerme mucho. Fue un proyecto al que estoy muy agradecido. Pero luego no te tienes que olvidar que esto se mueve, como decía Mónica, que se mueve muy rápido y tienes que saber lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, comprenderlo, interiorizarlo y que forme parte de tu cultura visual. Mira, ya que estamos metidos en fallos de concurso, voy a cambiar un poco el orden de mi pregunta y os voy a hacer una relacionada pues, con el tipo de concursos que estamos viendo actualmente. Sabéis que los concursos fallados sobre copia impresa cada vez son más escasos. Casi todos los certámenes han pasado a ser online. Sin embargo, sabemos que la interpretación de la obra en papel debería de ser un criterio de valoración muy importante que perdemos pues, cuando las obras van online. Así que desde vuestro punto de vista nos gustaría conocer qué estamos ganando, pero también qué estamos perdiendo en la valoración de obras meramente en una pantalla. Si queréis, puede iniciar ahora Mónica la respuesta. Vale, pues yo soy muy defensora de la copia impresa porque creo que a menos que la finalidad inicial de la imagen ya fuera una pantalla, en el caso de que trabajes para el mundo web o algo así, yo por lo menos siempre insisto mucho a mis alumnos que la fotografía no está terminada hasta que no está materializada, porque de hecho recuerdo en el último Ojo de Antequera, José Ramón, que yo ahí defendí intensamente unas copias maravillosas que ponían en valor a la imagen, multiplicaban su potencia, ¿no? El tipo de impresión y presentación que había hecho el autor. Entonces yo cosas buenas de la parte digital me tengo que esforzar en ver, ¿vale? Bueno, quizá que amplía tus posibilidades de visualizar obra, ¿no? Lo que ha contado Frederick, puedes ver mucho más y puedes dedicarle más tiempo. Para mí es la única ventaja. Yo creo que la foto todavía, no sé cuánto tiempo más, el papel le aporta una nueva potencia, ¿no? La lleva a una nueva... a donde debería de estar, ¿no? Porque, bueno, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis, ¿no? Una copia mal impresa es lo peor que te puede pasar en el mundo. Y además los dispositivos de pantalla, pues desgraciadamente tampoco tenemos siempre las mejores condiciones para visualizar, ni las mejores pantallas, ni las mejores condiciones de luz.
O sea que bueno, es lo que nos toca vivir por el espíritu de los tiempos en el que estamos, pero yo seguiré defendiendo los concursos en los que se valore la obra final, entendiéndola como ya producida según haya decidido el autor. Sí. Frederic, tú Sí. que estás muy en el mundo de los concursos, del jurado y que además tienes una larguísima experiencia, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? Porque vemos, por ejemplo, que la FIAP, prácticamente en España no tenemos ningún concurso homologado por FIAP que se haga sobre copia de papel. Igual me equivoco, pero bueno, tú de eso seguro que nos puedes hablar algo más. Sí, sí, evidentemente, quedan pocos. Zaragoza aún hace una parte en digital o tecnológico, que es de la FIAP. Cada vez hay menos. Es una culpa, por poner a un culpable de la FIAP. Se han proliferado, como decía ayer, hay un montón. Aquí detrás hay también, vamos a decirlo así, hay un negocio y después pues todo se ha ido por aquí. Volviendo un poco a lo que decía Mónica, y tiene toda la razón. Ventajas, lo que decíamos, vemos muchas más fotografías. Desventajas, que lo que aprecias en una fotografía, cuando todos nosotros que nos he enviado a concurso y buscabas qué tipo de papel iba mejor para qué mensaje querías transmitir, creo que era un hándicap muy valorado y que, bueno, yo por ejemplo lo encuentro a faltar. Lo que pasa es que antes podías presentar a 6 concursos al año y ahora puedes presentar a 300. Esperas el último día, el último segundo. Hay un tema económico, lógicamente. Todos sabemos que el papel bueno, varitado, o todos estos papeles tan de Jamemule, todos estos papeles tan bonitos y tan preciosos que hacen, nos aportan una cosa muy importante a la fotografía, pero tienen un coste evidentemente muy elevado. Pero ya no es un tema de costes, es un tema que, como decía Mónica, ahora sus alumnos le están pidiendo cosas que ni somos capaces de imaginar. Está todo cambiando, qué bien que todo cambie, porque cuando no cambia vamos mal, hay que cambiar. Lo que pasa es que nos queda esta nostalgia, igual que nos quedaba la nostalgia del carrete en blanco-negro, que Rafa volvía a hablar de ello. Bueno, es una decisión, es una opción en la cual podemos entrar o no entrar, y evidentemente cada uno somos consecuentes con lo que estamos haciendo. Yo evidentemente lo encuentro a faltar, pero me ha abierto unas posibilidades, como creo que a todo el mundo, de poder conocer fotografías que antes era impensable conocerlas de diferentes puntos del mundo. Enviabas un concurso en papel y te devolvían las fotos. A veces, como todos sabéis, bastante mal, que era el problema que tenía, porque tienes que volver a positivarlas. Y ahora te permite ver un montón de fotografías. También nos lo permite ver, lógicamente, antes o comprabas un libro o no veías una fotografía. Ahora en Internet puedes ver todo lo que quieras y más. Evidentemente también muy diferente, no es lo mismo impresa en un buen libro o un fotolibro, como ahora se está muy en auge y evidentemente son fantásticos, que poderlo verlo en digital. Al final siempre es como leer un libro a través del ordenador, o tener el placer de tenerlo entre las manos, tapa rígida, dura, que puedas mirártelo, volver a mirártelo y subrayarlo y poner lo que quieras, ¿no? Es así, pero todo está cambiando. La seguridad mata, hay que cambiar. Lo que pasa es que, bueno, añoramos cosas. Pues qué bien, pero bueno, vamos a añorarlas, pero siempre tenemos la opción de poder volver a hacerlo. Los concursos es lo que tenemos, es lo que hay. Pero también hay cosas mixtas. Por ejemplo, hay más de uno. Abeja de Oro, Guadalajara, te piden todas las fotografías en digital, y los finalistas, 40, 50, no recuerdo qué son, te las hacen enviar en papel. El juez, ¿qué hace? Los jueces, juzgar esas obras en papel. Siguen manteniendo esa tradición de una criba, de tener en papel un montón que la gente no lo hace, y de esa manera te dicen, tú eres finalista, ahora presentarlas en papel. Es una opción mixta muy, muy, muy buena, y creo que sería para los concursos que siguen aún el papel, que están perdiendo, porque evidentemente la gente ya nos cuesta hacer una copia en papel, enviarla, y el gasto que supone, es una opción que creo que es bastante aceptable. Rafa, ¿qué piensas tú del tema de las copias impresas? Bueno, yo estoy con Mónica y con Frederic. Creo que efectivamente la posibilidad del mundo digital permite acceder a un montón de material. Yo en el llavero, literalmente en el llavero de casa, llevo un pendrive y llevo una carpeta que se llama Referentes, donde tengo pues más de 1000 autores, unas carpetitas con imágenes que me voy descargando de las páginas web, y esto me permite, pero reconozco que, por ejemplo, la resistencia en la memoria, el interés, queda mucho más fijado cuando disfruto un libro, un fotolibro, ¿no? O sea, hay un momento en que tienes una mayor expansión, pero también necesitas una mayor concreción. Claro, la cuestión es si estamos hablando de imagen o de fotografía. Quizás yo soy muy clásico, pero la percepción que yo tengo de la fotografía es una percepción integral, incluso material, ¿no?
No digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? A mí me encantan, por ejemplo, los multimedias, que estás trabajando en pantalla, con el tiempo, con otros discursos, pero la idea de la fotografía que yo tengo es una fotografía materializada, ¿no? Luego está el mundo de la imagen, que está muy bien. Yo no, claro, yo vengo de una generación analógica y donde me hacía todo el proceso, compraba la película, los líquidos, los papeles y no había nadie más en el proceso de creación de una imagen que yo. Y yo eso lo defiendo cara al alumnado, ¿no? En el mundo digital digo aquello de el problema es el salto del RGB al CMYK, ¿no? En pantalla todo es muy bonito y al pasar al papel ya hablaremos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también el problema que tiene, por ejemplo, ya vamos a concursos o sencillamente a editar trabajos es que, por ejemplo, una pantalla, cómo está calibrada, ¿no? Si resulta que te presenten una fotografía que son matices de luz, que es un paisaje japonés, como digo yo, y mi pantalla no la tengo suficientemente bien calibrada y tiene una dominante magenta, una dominante rojiza, es difícil, ¿no? O sea, todo tiene sus pros y sus contras, pero yo me parece que el modelo mixto de hacer un proceso de envío digital y luego a los seleccionados, es decir, ahora es el momento que tú me envíes la fotografía o tu serie de 3 fotografías copiadas como tú la entiendes, ¿no? No solamente el papel, no solamente, sino incluso las dimensiones, ¿no? Yo qué sé. O sea, autores como Pentti Samalati, por ejemplo, es un autor el finlandés que las copias son realmente muy pequeñitas y son hermosas por ser pequeñitas. ¿Cómo entiende él una fotografía? Para mí es muy importante, ¿no? Y en ese sentido, en mi pantalla cabe todo, ¿no? ¿Sabes? En el papel cabe todo, en la pantalla cabe todo, pero a lo mejor es que me doy cuenta que una decisión, como si es una gran fotografía, pero está sobredimensionada porque me he hecho una copia de 40-60 cuando esto lo explicas perfectamente en un 12-18, también es un valor a tener en cuenta, creo. Sí. José Benito, ¿qué piensas? Sí, desde el punto de vista de los certámenes, pues claro, han incrementado, sobre todo los internacionales, mucho las participaciones. De repente han tenido un aluvión que muchas veces lo que quiere el patrocinador es ver esos resultados, ¿no? Y ese incremento espectacular en la participación. Creo que el autor pierde una oportunidad, es decir, que el coste de este incremento es que el autor pierde una oportunidad con esa presentación, gana en comodidad y se resiente un poco la cultura de papeles, soportes, acabados, que los jueces deberíamos saber valorar y, claro, pues es más cómodo si ahora los jueces no tienen que aprender toda esta parte, ¿no? Y saber de papel, y saber de lacas, y saber de tinta, y saber de reserva sub, y saber de todo, de cómo se marca una imagen, de por dónde se corta el biais del parpartús, pues nos estamos empobreciendo. Decir que me parece muy sabia la Bienal, por ejemplo, de Naturaleza de la FIAP, tienes que presentar colección en copia y colección en digital. Esto me parece sabio. Luego hay concursos que están ahí y certámenes que están ahí. Por ejemplo, las calificaciones de FEFI, de la Federación de Profesionales, siempre ha sido sobre copia. Lo defienden hasta el final, ¿no? O el Memorial Elí, por ejemplo, que se celebra aquí en Villena, igualmente. Y son concursos de mucho prestigio y que parece que están ahí fomentando esa parte de la cultura que no se pierda. Al final, yo desde luego soy defensor de la copia. Es decir, que si aunque sea en una sección hay esa posibilidad, pues los autores que están acostumbrados a expresarse mediante esa obra final, pues deben encontrar esa sección, por lo menos sección. Pero yo pregunto, redundando un poquito sobre este tema, porque yo creo que estamos en un momento clave dentro de la historia de la fotografía y es que todos los procesos tradicionales que estábamos llevando, de papel, de químico, todo eso ya prácticamente no ha desaparecido, pero evidentemente es un reducto más pequeño de gente el que lo está siguiendo. No quiero decir que sea nostálgico, porque me parece muy duro, pero evidentemente son menos. Y la fotografía digital está avanzando fuertemente y de hecho en las asociaciones notamos mucho que la gente joven que viene, cuando le hablas de que tiene que pasar una copia de papel porque vamos a hacer una exposición, es que no lo entiende. No entiende el sentido del papel. Y me temo que en el futuro vamos a ver muchos montajes muy distintos para ver imágenes y el papel se va a olvidar casi totalmente. Yo creo que también es que nosotros pertenecemos a una generación que es bisagra, ¿no?
que estamos entre lo antiguo y lo nuevo, y aceptamos lo antiguo y lo nuevo. Pero la gente más joven, bueno, no sé, Mónica lo puede contar, porque tiene alumnos, mis alumnos, por ejemplo, que son más chicos que los suyos, también me lo dicen. Ellos ven Instagram. Claro, pero en el caso de los míos, fíjate, José Ramón, me ha sorprendido porque yo llevaba años con esa inercia de pensamiento, hasta hace un par de años que decidí poner una biblioteca en el aula con libros físicos, traerme los que a mí me sobraban en casa, más otros que podíamos comprar, no muchos. Bueno, y construí una biblioteca y no le puse puertas ni llaves, de manera que los alumnos podían coger los libros cuando quisieran. Perdón. Y el resultado ha sido magnífico. No tocan libros porque nadie se los pone al alcance. No tocan películas porque nadie se la pone al alcance. En nuestro caso estamos volviendo a disparar cámara de placas con soporte analógico, porque ellos nos lo han pedido. Y he tenido que volver a montar el laboratorio cuando lo habíamos desmontado para que puedan revelar. Hemos tenido que comprar otro escáner porque se ha convertido en una dinámica. O sea, que a veces es verdad, consumen Instagram porque es lo que conocen, pero cuando les ponen otras cosas al alcance, yo creo que siguen valorándolas. En Rafa, mi caso, por lo menos. había Sí. pedido su turno Sí, de bueno, palabra para... yo Sí. Sí, yo también como docente lo he vivido. Vamos a ver, hay de todo, ¿no? Es como, yo establezco muchos paralelismos con el consumo de música, ¿no? Hay chavales que ahora se están gastando 21 euros para comprarse un LP y ponerlo en un equipo de música y que pueden oírlo en una descarga gratuita o en Spotify sin ningún problema. Es un poco el procedimiento, ¿no? Cuando decía yo que volví a cargar la película con blanco y negro, no es tanto el resultado, sino el proceso, ¿no? Cada disparo, un carrete solo tiene 36 disparos y cada disparo, pues ahora sale, es que cada rollo de Tri-X solamente el rollo vale 10 euros, o sea que cada disparo son 3/4 de euro o un tercio de euro, con lo cual eso te obliga a otra forma, ¿no? Es divertido porque estoy con Mónica que hay una generación nueva donde los chicos, las chicas, hay un parte de ellos muy interesados en la fotografía analógica. Esto lo he vivido yo, ¿no? Incluso yo regalé a un alumno mi ampliadora, la única que tuve, porque realmente ves entusiastas de la fotografía analógica y del fotolibro, ¿sí? Que saben mucho, pero muchos no, ¿sí? Y muchos también te dicen que ¿por qué no le hablas de nuevos fotógrafos si se refieren a los últimos 3 años? A mí me interesan más otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy colaborando con el Brain Film Fest, que es sobre, bueno, un festival de cine, y como jurado, y al ver las piezas que las he visto en el ordenador, que estoy ahora, me he dado cuenta que ha cambiado el lenguaje del cine en los últimos años. Yo estudié cine hace 35 años. Me doy cuenta que hay muchísimo cámara a mano alzada, bueno, con Steadicam o como se llame, y planos muy cortos. ¿Por qué? Pues porque el consumo de estos productos audiovisuales serán en pantallas pequeñas, ¿sí? Y necesitas planos cortos. Lo mismo ocurre con Instagram. Instagram genera un tipo de imagen en el cual los detalles, la fotografía en profundidad no se aprecia en un formato, en una imagen que en pantalla ocupa muy pocos centímetros. Y eso está cambiando también el lenguaje, ¿no? De cierta manera, los estilos, incluso la fotografía documental, por ejemplo, se está basando en primeros planos, en planos estáticos, que sean muy fácil de leer. ¿Qué ocurría? Y lo cuento rápido para no colapsar. Antes, cuando tú ponías una copia sobre la mesa, tú estabas ofreciendo un producto y estabas proponiendo de una forma cerrada el espacio en el que se iba a consumir. El lector determinaba cuánto tiempo iba a ver esa foto. Pero es que ahora se están generando imágenes en el cual el autor, la autora no sabe cuánto tiempo la van a ver la foto, ni siquiera en qué tamaño o cómo la van a ver. Y eso cambia mucho. Y entonces yo creo que los jurados, y lo que vale para los jurados vale para los docentes y lo que vale para los editores, tenemos que ser conscientes de que la imagen se ha vuelto líquida en el sentido de que nos fija y estable. Aunque haya el ritual maravilloso de irse al fotolibro, de ver la exposición. Claro, aquí en Barcelona ves un montón de chicas jóvenes viendo a Bill Brandt y eso es emocionante, ¿no?
porque tienen la frescura para estar en los dos lados, pero hemos de ser conscientes de que no el 100% de los nuevos lectores, generadores de imágenes van a estar en esa corriente. Muchos van a quedar satisfechos con la imagen digital y el jurado tiene que tenerlo presente, sin lugar a dudas. Frederic, Sí. había pedido turno de palabra. Añadir, Renata, un poquito Sí. lo que decía, a lo que hacía referencia Mónica. El problema, creo que somos nosotros, digo, la gente en general. Mónica abre una biblioteca sin puertas, la deja abierta y la gente se interesa. El problema es que no llegamos a otra gente. No pasa nada que ahora no se haga digital, se haga analógico. Estamos a veces planteando preguntas que son el cambio, y el cambio es bueno, hay que estar para lo que está pasando, y cada uno, como decíamos todos, se coge a lo que le interesa. No hay que tener ni nostalgia ni desnostalgia, hay que tener lo que en aquel momento interesa. Los concursos, que es lo que estamos hablando hoy, los concursos han ido evolucionando de esa manera, no se hacen en papel, ya no he llorado, yo ya he llorado mucho, ya está, pasé de analógico digital, ya lloré lo que tenía que llorar, ahora si quiero un día puedo volver a coger mi ampliadora y volver a positivar en papel, por lo tanto que no hay que hacer decir, uy, ¿qué pasa que se nos ha quedado? No, hay que dar herramientas a todos los que necesiten, los que estamos haciendo de formadores, para que puedan escoger lo que quieran hacer. No se ha muerto la fotografía analógica, no se ha muerto el papel, no se ha muerto el passepartout, no se ha muerto ni los fotolibros, y precisamente como decía Mónica, estos chicos que tiene en la universidad, al momento que ven cosas nuevas y diferentes, se meten allí, y evidentemente que siguen consumiendo Instagram, y evidentemente que siguen construyendo vídeos y se hacen la tira de cosas. En vez de hacer retratos, hacen selfies. Bueno, de ese selfie saldrá un retrato. Es lo mismo que nos pasa con la juventud, y nada más hago un pequeño apunte. Todas las entidades nos quejamos de que no tenemos gente joven, pero ¿qué les estamos dando a la gente joven? Que si que aprendan una cámara, no sé qué, que si el diafragma, que lo vamos a decir, coño, no, ay, perdón, tienen que trabajar con los móviles, que es lo que tienen, y aprenderán lo otro. Tienen que divertirse, tienen que jugar con la herramienta, tienen que entender que es una herramienta para poder crear, y esa herramienta tenemos que hacerla a través del juego. De esa manera vendrán los chavales a las entidades. Pero vuelvo a repetir lo que he dicho al principio, somos nosotros. Lo otro está pasando y dejemos que pase, y cada uno, como decía Rafa, ahora quiero coger porque me interesa el proceso con un analógico, con la cámara tal y cual, y hacer mi proceso. Fantástico, y no pasa absolutamente nada. ¿Los concursos van por digital? Pues bueno, es lo que hay. Las entidades que tienen dinero, como han comentado algunos de vosotros, y pueden permitirse el lujo de poder presentar en papel, qué bien que estén allí. Pasa que a un chaval de 12, 13, 14, 15, 18 años, decirle que para presentar un concurso, 3 copias en papel varitado, con una calidad que tiene y tal igual, le va a costar 100 y pico de euros. No los tiene. Ya nos cuesta tenerlos a nosotros, por lo tanto no hay que llorar y hay que ponerse para adelante y tirar y tirar y tirar. Y los concursos lo que tenemos. Y a partir de aquí, como decíamos, han aumentado, pero han aumentado en digital. Pero pensar que la mayoría están también haciendo un catálogo. En ese catálogo nos quedan las imágenes. No es lo mismo que en papel, evidentemente, pero nos queda ese catálogo para poder visualizar estas fotos, que es la parte positiva que nos ha aportado. Sí. José Benito, yo creo que sí, quería decir, pues eso, que lo que dice José Ramón es básico, es decir, este cambio, pero no solo afecta a la fotografía, está afectando a todo. Y yo me imagino, no sé, me retrotraigo al Renacimiento y me imagino que al maestro Giotto le dicen, mire, tiene que pintar algo en 20 segundos. Y él te diría, ¿cómo 20 segundos? Sí, es el tiempo que tiene usted para pintar, y luego lo vamos a ver durante 5 nada más. Es la época de la prisa, ¿no? La prisa que mata, que llega a matar y mata cultura y devora cultura. Por supuesto debemos respetar cualquier expresión, pero debemos también apoyar y fomentar aquello romántico del arte por el arte. La persona que lo que quiere es no escatimar calidad en su expresividad. Creo que eso debe seguir existiendo y debe tener, claro, por supuesto, seguir teniendo adeptos, ¿no? Y por supuesto respetar también que hay muchos tipos de fotografía. Hay quien hace una foto a la nevera y se va a comprar y amplía a ver qué le falta. Mira, no tengo Coca-Cola. Y bueno, es un uso de la fotografía. Yo no quiero aprender de eso. Yo me iré a los maestros de referencia o al que hoy en día esté esforzándose en ese trabajo del arte por el arte. ¿Volverá al Colodión? Bueno, si no os importa, vamos a hacer unos minutos para publicidad y ahora continuamos, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno, go.
Bueno, Y vamos. seguimos haciendo preguntas. En este caso, volvemos a tener otra ronda. A ver, todos vosotros de alguna manera nos habéis hablado pues, de la necesidad de tener una sólida cultura visual, de educar nuestra mirada para ser mejores fotógrafos, pero también para ser mejores jurados de fotografía. Yo os pediría a cada uno de vosotros que nos propusierais un recurso, ya sea un autor, un libro, un curso, una conferencia, cualquier referencia que consideréis que nos podría ayudar en esa misión de educar la mirada. Si queréis, empezamos por los docentes, cualquiera de vosotros. Venga, me lanzo yo. Venga, Rafa. Sí, vamos a ver. Obviamente hay que formarse y hay que conocer todo lo que se está haciendo. La pantalla nos va a servir, pero yo a los alumnos, a los amigos que empiezan, les digo que si pueden, hagan un ritual. Y, por ejemplo, que no se vayan muy lejos, que se compren los libros de Photopoche, que es la colección francesa, los libros negros, que cada ejemplar vale 12, 14 euros de los clásicos, e incluso también, por ejemplo, los autores españoles publicados por La Fábrica. Es decir, que estudien un libro de bolsillo. O sea, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo lo que hacía era llevaba encima un Photopoche de Joseph Kudelka. Ya me conozco a Joseph Kudelka, pero lo iba literalmente revisitando en el metro. Y dice, bueno, esto lo puedes hacer con un móvil, sí, pero la forma de mirar es distinta, ¿no? O sea, buscarse, el Photopoche es una propuesta, pero, digamos, buscarse una cierta rutina, ¿no? O a los fotógrafos, por ejemplo, a los fotógrafos que les gusta la fotografía documental, les proponía que cada día se desayunaran con un autor de Magnum, y cuando acabaran con los de Magnum, con la galería de un autor de Magnum, y cuando acabaran que pasaran a V y luego a 7 fotos, ¿no? O sea, que cada día le dedicaran un periodo de tiempo a un autor, 5 minutos a un autor o una autora, para justamente no ir tan rápido, para hacer un slow photo. Y el slow photo no solamente, la foto lenta no solamente es no hacer tan rápido o tantas fotos, sino verlas con mayor tranquilidad. Genial. Mónica, ¿qué nos propone? Pues nada, continúo con la recomendación de Rafa. Bueno, yo en mi presentación hablé de un recurso claro que yo utilizaba, que era un sindicador de contenido, RSS, Sí. Que llevo instalado en el móvil y a través del cual estoy suscrita a todas las páginas que me interesan. Y entonces mi rutina diaria, Rafa, es mi café por la mañana y mi teléfono en la otra. Entonces yo voy mirando todas las noticias y me detengo en las que me interesan. Claro. Ahora, cuando encuentro una que me interesa, entonces lo que siempre les digo a mis alumnos, a la web del autor. Claro. ¿Vale? Inmediatamente voy a ver quién es cómo es posible que no lo conociera, y me voy a la web, porque a mí las webs me parecen que ahora mismo es la herramienta más poderosa que tiene un autor para representarse a sí mismo. Y a mí me interesa, ya te digo, desde la forma en la que el autor pone su bio, en la que ya me está contando muchas cosas, ponga mucho o ponga poco. Entonces yo rastreo mucho la web y recomiendo rastrearla, porque extraemos mucha información no solo de las imágenes, sino del contexto en el que el autor ha decidido que se comuniquen. Es decir, ve un proyecto conjunto, ves el texto que acompaña a ese proyecto. Rafa. Sí, perdón, un momentito. Mónica, ¿cómo se llamaba la app del móvil? Feedly. F-E-E-D-L-I. Hay muchas, ¿eh? Esa es la que yo uso porque además tiene una ventaja maravillosa, y es que la tengo sincronizada con Evernote, que es una herramienta de gestión de notas. Y entonces, como ha comentado Rafa, que lleva en su pincho esa carpeta de referentes, yo tengo en el Evernote muchas carpetas de referentes que comparto en este caso con los alumnos, y entonces cuando encuentro algo que me interesa desde Feedly, lo mando y lo archivo, digamos, en Evernote, en la carpeta que me interesa de referente. Pero sí es una gimnasia. Ahora, por acabar cerrando lo que decía Rafa, hay que hacerlo diariamente. Esto no es algo ocasional. Y en mi caso, pues, es el lector de contenido, pero sobre todo la web de los autores, estudiarla en profundidad.
Rafa, ¿querías Sí. matizar algo? No, una imagen que quizás nos hable del cambio de modelo, y es que una vez estaba un alumno preparando un proyecto final, me pide la opinión, le enseña las fotografías, veo que es un proyecto que tira hacia el no lugar, y le digo, mira, creo que debieras echarle un vistazo a este libro que te interesará. Era el Minturab de Roger Grasas, ¿no? Que es sobre ese mundo que es la península arábiga. Entonces fui a la biblioteca, le traje el libro y se lo puse, lo ojeó, miró 3 páginas, le dio la vuelta, vio la página web y entonces entró en la página web. Para él el referente, o sea, de la autoría no era el fotolibro, sino la página web. O sea, para mí, yo tengo mi página web que sé que sirve para que la gente llegue a mí, vean lo que propongo, etcétera, pero la idea de que el fotolibro era la conclusión o la culminación del proceso está claro que ya no lo es. O sea, para el chaval lo importante era la web, no era el fotolibro. Para mí son las dos cosas, ¿no? Pero estoy con Mónica en que efectivamente referirte a la web no solamente por la obra, sino cómo se presenta y los datos de la bio, etcétera, etcétera, es una declaración de principios y yo creo que es muy buena pista. José Benito, ¿qué nos propones? ¿Qué recurso nos propones tú? Pues mira, sé que a Fede le voy a fastidiar porque fue su motivo de la presentación y lo tendrá ahí guardado, ¿no? Pero este apartado este espacio propio, este tiempo de reflexión donde aprendemos a imaginar imágenes, donde aprendemos a fomentar la creatividad, la inspiración, el reencuentro con las musas clásicas, ¿no? La pintura, la música, el cine, no sé, todo este espacio de desarrollo personal, de evolución personal que al final respalda al autor. Es decir, el fotógrafo no puede crecer si no crece la persona en algún momento. Sí. Eso se consigue mediante la cultura y la expansión de tus límites. Y creo que esto nos enseña un poco a imaginar nuestras propias imágenes y a soñar nuestras propias imágenes para luego ser capaces de ir a recrearlas. Y no solo basarnos en el hallazgo de la imagen tal y como se nos presenta, sino saber también modificarla, cambiarla, incluso crearla de nada, ¿no? Y hacer también abundando un poco en lo que decía Mónica, en lo que decía, perdón, Rafa, del fotolibro, el proyecto, el avanzar desde la imagen suelta hacia la imagen ya conectada dentro de un proyecto, dentro de un reportaje, ayuda mucho también a los autores a imaginar, a contar, a desarrollar narrativa, a muchas cosas. La narrativa no solo se estudia desde los recursos de la narrativa visual, sino que también pues ese orden y esa cohesión y esa, bueno, sí, adelante, Fede. Tú nos propones aprender haciendo. Lo primero que propongo es aprender a fomentar nuestros procesos internos de imaginación, de creatividad, de qué es lo que yo imagino en mi cabeza que lo quiero plasmar ahora. Eso para mí es fundamental y para mí que se enseña poco, o sabemos enseñarlo poco, por más que nos esforcemos, nunca será suficiente. Bueno, Frederic, tú ahí sí que nos puedes dar algún recurso valioso, puesto que... Ya habéis dado muchos de muy valiosos, Rafa como Mónica y evidentemente José Benito. Si te voy a devolver la pelota porque sí que tenía pensado explicar esto. No pasa nada. La idea es al final, yo creo que también, y siguiendo un poco la ponencia que hacía, es hacerse preguntas. Y os voy a hacer una pregunta a todos los que estáis escuchando, que me parece que la pregunta se la había hecho más de una vez Benito, se la ha escuchado él, lo he leído en alguno de sus libros, y pues te voy a dar la pelota, ¿no? Al final, creo que hay que plantearnos a nosotros mismos, aparte de muchas preguntas interesantes y trascendentales, si queremos ser fotógrafos o portadores de cámaras fotográficas. Me parece que esta pregunta yo te la he sentido más de una vez a ti, Benito, o la he leído en alguno de tus libros. ¿Por qué? Porque la fotografía como arte que es y como lo desarrollamos y como hemos estado hablando hoy, que podemos prepararlo para muchas cosas, no solamente para el concurso, que hoy nos centra el concurso, lógicamente. Al principio creo que es importante, como igual que decía, no hacer fotografías para los jurados, hay que hacerlas para nosotros, y si las hacemos para nosotros seguro que disfrutaremos mucho más, aparte que podamos tener un premio y no enfadarse, ¿no? Como decíamos. Por lo tanto, yo creo que la pregunta es muy importante y lógicamente es súper importante la formación, como decíamos, y cada uno tiene que encontrar sus recursos. Fijaros que yo la mayoría de cosas que os he pasado, bueno, las trozos de película tal y cual, no hablábamos de fotografía. Al final es encontrar cosas que te lleven
a encontrarte a ti mismo, y ahora sí que vuelvo a los caminos de la imaginación, para poder desarrollar lo que tú estás trabajando. Y al final es buscar qué cosas te impactan. Por ejemplo, la película de los poetas muertos, yo la había visto, como todos, en su momento, la tira de veces. En el momento que estás allí consciente y conectas lo que yo explico siempre, sintonizas la emisora, tu emisora, la que tú quieres sentir, lo que quieres sentir, encuentras cosas y escuchas cosas que antes nada más oías y ves lo que está pasando y dices, hostia, esto lo relaciono con fotografía, esto lo relaciono. Y cuando encuentras estas relaciones, que es lo que te hacen crecer como persona y como fotógrafo, es cuando realmente aprendes. Y después buscas tus recursos, con la aplicación que decía Mónica, fantástico y maravilloso, o con el recurso que todos hacemos servir del pen, o con lo que sea. Y al final hay que encontrarse a uno mismo. Y cuando encontramos a nosotros mismos sobre el autoconocimiento, es cuando somos capaces de crear aquello que queremos crear y ver lo que está pasando. Mónica. No, antes de que Katy pasara a otra pregunta, es que quería añadir una cosa al hilo de lo que está diciendo Frederick y que decía José Benito, lo de ser fotógrafos o portadores de cámaras, que me ha encantado. Quiero abrir un espacio, un tercer espacio para los que ni quieren ser fotógrafos ni llevar cámaras, sino simplemente ser espectadores fotográficos, que a veces se nos olvida y nosotros mismos no potenciamos esa área de desarrollo que, por ejemplo, es la que hace que haya público en las galerías, que hace que haya coleccionistas. O sea, no nos olvidemos nunca que a la fotografía uno se puede aproximar porque quiera crearla, pero también porque quiera disfrutarla. Creo que es muy importante que la fotografía, educar también a esos espectadores, ¿no? Mi experiencia ha sido que yo al principio montaba cursos para los que querían ser fotógrafos, hasta que me di cuenta que tenía, pues no sé, como la mitad de los asistentes quizás, que en realidad lo que les pasaba es que les gustaba la fotografía, pero no sentían esa necesidad, aunque en un momento dado todos hemos hecho fotos, ¿no? Pero que ser espectador también es un buen oficio dentro de la fotografía que tenemos que reivindicar y muy necesario, ¿eh? Frederick. Sí, Mónica, estoy completamente de acuerdo porque fíjate que lo que estás diciendo, que tienes toda la razón del mundo, si somos lectores de esta fotografía que está en las exposiciones, es cuando nos formaremos más como jurados, pero el problema que hay grande es que nos cuesta o no hemos aprendido a leer fotografías y nos han enseñado lo que decía al principio, buena, mala, me gusta, aquello que hacíamos de la trama, al final es meterse dentro, por lo tanto es importante esta asignatura que se enseña poco, se está enseñando en algún sitio de la lectura de imagen, cuando estamos leyendo en una gran exposición, que ahí sí que podemos disfrutar, como decíamos antes, del papel, de la iluminación, tal y cual, y ahí nos metemos más bien que no cuando vemos en una pantalla, es cuando realmente aprendemos y después cuando vamos a hacer la labor de jurado somos capaces, creo yo, de ser menos injustos delante de aquella imagen. Por lo tanto, esta figura hay que abogarla sí o sí también, evidentemente. Sí. José Benito, cuéntanos. No, iba a decir, fíjate que hay dos grandes preguntas que yo suelo hacer en los cursos cuando los imparto al público, ¿no? Y son las que más me defraudan, estas dos preguntas, que es, claro, va dirigida a fotógrafos, no solo a espectadores, no son a espectadores, sino ¿por qué hacemos fotos? ¿Tú por qué haces fotos? La respuesta invariablemente me suele defraudar. Como no sea alguien muy evolucionado, ya muy sólido, que lleve mucho tiempo, que lo haya meditado, casi siempre las respuestas son muy banales y no es realmente el por qué. Y la otra es cuando les digo, hacerme una lista de 6 o 7 cosas que son las importantes en la vida. Porque cuando hablamos de mensajes, la trascendencia del mensaje para mí es importante. ¿De qué me hablas? ¿Qué me quieres contar? Y cuando leo las listas que me las dan al final, digo, ¿cuántas ideas voy a tener aquí? Y cuando las leo, no sé, el 90% me defraudan. No son de verdad importantes. No sé cuál es el concepto de la importancia que tienen las personas. No, compartiros un poco la reflexión, simplemente como jueces, ¿no? Y como... Bueno, perdonad que os interrumpa, pero es que están llegando una aluvión de preguntas y claro, deberíamos contestar algunas de ellas por lo menos y ya como siempre vamos con el tiempo pillado, ¿no? Mira, por ejemplo, la primera pregunta que nos ha llegado, pregunta Luis, ¿cómo influye a los jurados el hecho de que en un momento determinado aparezcan fotos que ya conocen en un concurso? ¿Hasta qué punto eso debería ser evitable? No sé, ¿qué pensáis rápidamente? José, yo me Benito, abstengo. lo explico muy bien. José Benito lo explicó muy bien. Yo hago lo mismo, José Benito, yo me abstengo en cuanto reconozco una imagen, no voto, y lo digo, la reconozco y no voto. De acuerdo.
Bueno, yo es lo que comentaba en la presentación, es uno de los hándicaps que nos puede pasar. Ahí hay que tomar una decisión y una decisión lo más plausible para uno que crea es bajo su conciencia y hacer lo que crea más correcto en aquel momento. Pero eso nos vamos a encontrar, sobre todo en estos concursos que hablamos internacionales, que hay tantas fotografías, sí o sí, pero no una, sino de 6.000 nos podemos encontrar como alrededor de 800 o 1.000 que las conocemos. Ya no que sean de nuestro amigo, vecino o tal igual, pero las vamos a reconocer. Pues hay que dejarse o hacer una abstención, pero en estos casos como hay que puntuarlas y decir, bueno, a ver, hay otra cosa que me sorprende más que esto, porque esa foto sigue siendo en aquel momento la mejor. Si no hay ninguna que sea mejor que esta, que no me sorprenda más, porque la he visto, evidentemente tendré que puntuarla, no la puedo sacar porque la haya visto yo, porque a lo mejor los otros dos miembros del jurado no la han visto nunca. O al revés. Por lo tanto, este dilema, lo único que hice yo es enumerar qué pasaba, qué puede pasar, que es un hándicap. Por lo tanto, hay que hacerse la pregunta, ¿qué hago delante? No cuando esté allí, tengo que haberlo pensado antes para poder reaccionar cuando esté delante de la fotografía, a ver qué hago. Rafa, ¿tú quieres comentar algo? Si no... No, yo es que no tengo mucha experiencia como jurado, pero a priori la idea del déjà vu de una imagen ya conocida, yo supongo que para mí iría en contra, ¿no? En el sentido de que el efecto de la novedad creo que es importante también. Sí. Debería haber siempre un juez suplente o, en su defecto, pues el director o comisario del concurso, como se haya designado, que pueda emitir un voto de suplencia al juez que se abstiene. Sí, pero si el otro jurado también conoce la fotografía, estamos en el mismo. Sí. Yo quería añadir una cosa. Es que creo que hay dos posibilidades y que estamos hablando fusionándolas. Una es que conocemos el trabajo, conocemos lo que hay detrás del trabajo, o estamos viendo su evolución, o digamos que tenemos un conocimiento más profundo, y otra cosa es que la hayamos visionado en un concurso previo y no tengamos más conocimiento que eso, que bueno, ya luego se verá si en las bases ha sido premiada, ¿no? Se comprueba, en fin, ese tipo de circunstancias que pueden surgir en un concurso. Pero yo me refería sobre todo cuando tengo un conocimiento más a fondo del trabajo que hay detrás, porque claro, no tengo los mismos elementos de juicio para valorar las otras imágenes que esas, que si sé cómo fueron hechas, qué pasó, de dónde vienen, lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hablabais del déjà vu, que algo que también me había oído muchas veces hablar, ahí entra lo que llevamos diciendo desde el principio, cultura visual, cultura visual, cultura visual. No nos podemos limitar a reproducir imágenes maravillosas, creyendo que con eso la imagen maravillosa se hace nuestra, ¿no? Y eso desgraciadamente abunda mucho en los concursos, imágenes que son ecos de otras imágenes. O sea que desde aquí un mensaje a todos los fotógrafos, cámara en mano y que quieran serlo, que una cosa es que te inspire en los grandes, que eso es absolutamente maravilloso, pero luego ya viene toda esa parte de la escucha interior que tú decías, Frederic, que se tiene que fusionar con lo que ha aprendido de los grandes para que el producto sea algo singular, ¿no? Creo que eran como así dos matizaciones importantes porque están haciendo muy buenas preguntas los oyentes. De todas maneras, perdona, que no se preocupen tanto de que si conocemos la foto hay que trabajar. Estas preguntas a veces son redundantes y nos hacemos, ¿y si conoces la foto? ¿Y qué haces? ¿Y qué no sé qué? No, hay que hacer fotografía, hay que hacer lo que decías tú, Mónica, inspirarse en grandes autores o en los que conozcamos, pero no copiar. Y esto está pasando. Y el problema que hay es que se malcopia y se mal hace, porque claro, no vamos a imitar un Chema Maloz, por decir algo, ya que salió ayer, o Cancelada, lo que sea, ¿no? Al final hay que hacer nuestra fotografía. No nos preocupemos tanto de si el jurado conoce o no conoce, de quién es de jurado y qué está haciendo, sino en hacer nosotros las nuestras fotografías. Bien, continuamos si nos importa porque es que nos come el tiempo. Nos pregunta también Javier Muñoz que si en un fallo de un concurso de tema libre, ¿qué hacemos cuando tenemos que comparar un retrato con un paisaje, por ejemplo, ¿no? Que son cosas tan distintas? ¿Qué gana, no? ¿Qué pierde? Sí. Quien quiera. Nada, pues lo que decía yo, es que no tiene que haber categorías, es que al final es el mensaje que te está dando la fotografía de la naturaleza, el bodegón, lo que haya. Si la foto nos entra, nos están dando un mensaje, es igual que sea un retrato, una tal y cual. Si no hay categorías, cuando hay categorías y cuando hay cosas, sí. A lo mejor... ¿Cómo? Que si las pones juntas a la vez... Claro, es que hay que ponerlas juntas para compararlas y como es lo más antijusto que hay,
valorar una fotografía y dice, esta tiene 1.000 euros y esta 500. Ya, esto es horroroso, pero hay que hacerlo, es un concurso, hay unas bases y hay que hacerlo. Por lo tanto, al final tendremos que coger los valores que hemos estado diciendo todas las 4 ponencias, de aprendizaje, mensaje, lo que nos importa la imagen, qué es lo que conocemos, qué es lo que hay, y dentro de esta evaluación, pues habrá que decir primera y segunda, y es igual, lo que sea. No hay que preocuparse por eso, hay que enviar la mejor fotografía que tengamos nosotros y el juez, tenemos que estar preparados para poder entenderlo. Y hay un problema de formación de juez. Por eso estáis haciendo estos congresos de jurado, para que la gente entienda que no se preocupe si te la van a jugar bien o mal, sino para que aprenda cosas para hacerlas mejor. Ni más. En mi opinión, fíjate... perdón, Rafa. No. Digo que yo creo que la pregunta que se hace tiene que ver... por, digamos, la jerarquía tradicional, que no deja de ser del mundo de la pintura, en géneros, ¿no? El retrato es el género rey y después el bodegón y el paisaje son menos. Yo incluso diría que en el ranking tradicional primero está el retrato, además está la teoría de los actantes, ¿no? El reconocimiento de la gente, luego está el paisaje y luego está el bodegón, ¿no? Aparte de que eso es del pictorialismo, porque claro, estamos hablando también de conceptos como tiempo, de un montón de cosas, ¿no? ¿Qué me vale mejor, una fotografía que es real o una que es una puesta en escena? Mira, depende, ¿no? O sea, ¿qué te ha quedado mejor? Si es una buena puesta en escena, mejor que una fotografía documental, pues ¿qué le vamos a hacer? Tú valoras la calidad final de la fotografía. Yo creo que la jerarquía, digamos, tradicional que viene de la pintura y de la fotografía decimonónica ya no tiene sentido, ¿no? Sí. Yo prefiero un maravilloso paisaje antes que un buen retrato, lo tengo claro, aunque yo personalmente como autor sea más afín a los retratos que a los paisajes. Yo espero no estar equivocándome en los cursos de formación de la Federación, pero mi postura, lo que yo preconizo es que no hay que comparar. Para mí comparar es ofender, es ofensivo. ¿No? Yo no comparo, yo evalúo la obra independientemente. O sea, aparece tu retrato y le doy una puntuación. Aparece este paisaje y le doy una puntuación. Si la puntuación que le he dado al paisaje es más alta que la del retrato, pues eso es lo que me permite categorizar como juez, que al final es como dice Fede, que se nos pide que resolvamos esa situación, ¿no? Pero para mí la comparación, ¿qué hay que comparar en 2 obras? Si no son parte de una ráfaga, o ¿qué vas a comparar en una foto de un retrato de un perro y en un señor que está con un perro en un campo? No puedes comparar nada en realidad. Esta es mi postura, no sé. Imagino que por lo que vais diciendo también bastante coincidente. Sí, mira, en relación con lo que acaban de preguntarnos y para matizar algo más esta cuestión, la pregunta es la siguiente. Muchas bases de concursos y certámenes no especifican claramente los criterios de valoración y en alguna de vuestras ponencias, concretamente, me parece que fue en la Mónica, ¿no? Se hablaba mucho de que se tienen, y también José Benito, ¿no? De cuáles son los criterios que hay para valorar. Y yo creo que en esas fases, cuando falla el que se haga muy explícitamente esos criterios de valoración, pues igual se debería de exigir esa claridad para tanto a los concursantes como a los jurados para calificar. ¿Qué pensáis de esas bases que tienen que, si esos criterios de valoración tienen que estar claramente explicitados tanto para el concursante como para el juez que luego va a calificar esas imágenes? Por ejemplo, pues José Benito, venga. Sí. Yo creo que los concursos suelen tener una trayectoria y si la estudias un poco y ves un poco los catálogos de un concurso, pues enseguida sabes si están premiando más, que voy a decirte yo, luces o composición o acción o qué. Pero eso al juez le debe dar igual. Es decir, ¿cómo puede un concurso comprometerse a dar los criterios de valoración personales de un panel de 5 jueces? Entonces yo creo que puede dar unas indicaciones genéricas, ¿sabes? De buena voluntad, pero ¿cómo va a entrar un concurso a decir estos son los criterios de valoración? Se encontrará que muchos jueces, a mí si me imponen cosas que no me gustan, diré, pues no, a mí no me llames para esto, ¿sabes? Busca otros. Este es mi punto de vista. Mónica, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en redactar bien las bases. A mí hasta incluso me han llamado varias veces y creo que es responsabilidad de la organización tener unas buenas bases. Es decir, todo el mundo quiere hacer concursos de fotografía, haciendo corta y pegas por lo que hay por ahí, y creo que ya la propia definición de las bases dice mucho del concurso y de la institución.
Respecto a que haya que imponer esos criterios de evaluación, como los llamaban los IPA, EWAR o de valoración, yo creo que sí que deberíamos de explicitar, por lo menos, o sea, tiene que estar entre líneas, por lo menos en el concurso, qué busca ese concurso, porque si no la gente no sabe a qué se presenta. Entonces, o tengo un histórico del concurso, o presento bien a los jurados, o sea, ¿por qué me voy a presentar a este concurso o al otro? Yo a mis alumnos les insisto mucho en eso. Hay que estudiar las bases. Uno no se presenta a todo. Hay concursos que sí son para ti y otros que no son para ti. Y eso debe estar en las bases. Respecto al tema de antes, de las categorías en las bases, pues sí que es verdad que totalmente de acuerdo con Rafa, que hay categorías que ya están obsoletas y que se están diluyendo. Por supuesto, absolutamente de acuerdo. Pero quizá a lo mejor desde ahí es donde habría que hacer una llamada, porque por ejemplo este espectador preguntaba, claro, entre un paisaje y un retrato, yo creo que, o por lo menos la pregunta que yo suscito en el aula habitualmente, para mí hay una gran diferencia entre lo que es la fotografía documental en cuanto a estrategia creativa respecto a la fotografía construida, la postfotografía, el activismo. Quiero decir, hay un montón de estrategias de aproximación a la fotografía que no tienen que ver con lo que llamamos géneros, que bueno, nos han servido, ojo, para ordenarnos y crecer y aprender, pero quizá mi propuesta es abordar también la fotografía teniendo en cuenta esa estrategia creativa, porque todos sabemos que para hacer una foto documental pues pedimos unas cosas, ¿no? Es muy importante pues esa honestidad, ese respeto a lo fotografiado, esa no intervención, que por supuesto se lleva al máximo en los concursos de naturaleza, pero claro, para mí eso sí es lo que me cuesta, poner a competir una muy buena foto documental con una muy buena foto creada o escenificada, porque son estrategias creativas, creo, absolutamente diferentes. Rafa, es complicado. Sí. Por ejemplo, no en concursos, pero sí a lo mejor en visionados de portfolio. El hecho de que vengan explicitados criterios como... Yo creo, estoy con Mónica en que más que criterios tradicionales como el de géneros, es de estrategias fotográficas, efectivamente. Una máquina de escribir o un ordenador le sirve a un jurista, a una novelista, a un poeta, y nadie dice que todos sean lo mismo porque utilicen un ordenador. Quiero decir que la aproximación al hecho fotográfico desde una imagen creada, escenografiada, una imagen, lo que yo llamo el ámbito de creación, es totalmente distinto al documental. Y no me parece en líneas generales que sea que poner a competir exactamente dos tipos de fotografía tan distintas, ¿no? La espejo, la realidad, la ventana a la realidad, que es la documental, y el espejo, sea bueno. Yo creo que está muy bien la idea, ¿no?, de un poco hacer una declaración de principios de por qué se hace ese concurso, hacia dónde va orientado, y establecer categorías, ¿no? Categorías no tanto por los géneros, sino por los procesos, ¿no? Las estrategias, porque no es lo mismo un proyecto de creación que un trabajo documental. Creo que hay que dar datos para que se puedan orientar, pero tampoco tantos datos que encorsete, digamos, el tipo de imágenes que se van a presentar, ¿no? Porque, entre otras cosas, van a autodescalificar, es decir, no, yo no me presento porque mi imagen no va exactamente con esto, ¿no? El tipo de imagen que hago, ¿no? Y yo creo que hay que dar datos para que sea una aproximación cualitativa, pero no tantos para que se convierta en algo cuantitativo en líneas generales, ¿no? Bueno, Frederic, ¿algo más? Para cerrar el tema de las bases, súper importante. Las bases tienen que estar bien redactadas, sí o sí. Eso llevamos varios años, tanto la Federación Catalana como la Confederación Española, que los concursos están patrocinados bajo el paraguas de las dos entidades, tienen que cumplir unas normativas, sí o sí, porque es la única manera, y tienen que estar bien especificadas. Y, lógicamente, en el 10x10 que os hablaba de la Federación Catalana lo pone. Lo primero, como comentaba José Benito, es leerse las bases. Leerse las bases del que iban a hacer de jurado, porque si no leemos las bases no
sabemos que vamos a juzgar, ni es lo que quieren ni lo que no quieren. Concursos que a veces nos piden que hagamos un tipo de juicio tal. No, evidentemente que no. Si no estamos de acuerdo con lo que nos dicen, pues no vamos de jurado. Pero es absurdo es ir de jurado y tirarles todo por el suelo si tienen esa idea. Máximo podemos aconsejar que solo cambien sobre nuestro concepto y que hagan lo que tengan que hacer. Y después, otra cosa, la gente no lee las bases, es un gran problema. Concursantes no leen las bases. Yo estoy recibiendo fotografías en este salón que os decía, en la categoría blanco-negro, fotos de color, fotos que no pueden con margen. Categorías, lo que hablábamos. En este mismo concurso hay fotoperiodismo, viajes. Viajes está súper definido, no pueden haber manipulaciones. La fotografía no tiene que ser un retrato del lugar, sino que la gente esté ambientada en el lugar que hay. Fotoperiodismo, que envíen un mensaje, que haya algo detrás de todo eso. Se lo pasan por ahí, la mayoría. No leemos las bases, es un gran problema. Eso es una faena después muy importante para el jurado, porque evidentemente tenemos que leer las bases y tenemos que puntuar. ¿Por qué me las has descalificado? Hombre, porque es una manipulación. En viajes y en fotoperiodismo o en naturaleza no se puede hacer manipulación. Hay las bases, tú las lees, no estás de acuerdo, no te presentes. O las lees o no. Por lo tanto, las bases, lo decía Mónica, súper importante que se hagan bien y los que vamos al concurso que las leamos bien para hacer de jurados y los que nos presentemos igual, sí o sí. Sí. Y algo que se subestima, Fede, yo creo también es la elección del panel. Es decir, el que haya alguien que esté velando no solo porque sean fotógrafos conocidos, sino porque haya un equilibrio en ese panel que permita pues que esté desequilibrado sin la intención del concurso y vamos a premiar este tipo de obras. Bueno, pues elígete a los fotógrafos que les gusta premiar ese tipo de obras o a los jueces que les guste eso. Pero la elección del panel va a ser fundamental para saber cómo se desarrolla y qué se premia. Claro, porque si literalmente el jurado tienes de trabajos documentales, tienes una mayoría de jueces y juezas que, por ejemplo, menosprecian el concepto documental o piensan que ha periclitado, ¿sabes? Bueno, ¿cómo es importante la diversificación de los jurados? Lo que estamos haciendo en este congreso, todos los cuatro somos diferentes, si estamos hablando de lo mismo. No hay otra. Por eso la riqueza, ¿no? De alguna manera. Coincidimos un montón. Yo cuando escuché la ponencia de Rafa y José Benito, enseguida le volví loco a Jerónimo. Yo quiero volver a grabar la mía, ellos han dicho cosas que yo digo, para que las voy a repetir, yo lo quito. Porque al final hemos coincidido, en lo esencial coincidimos, teniendo perspectivas tan diferentes. Bueno, disculpad porque seguimos teniendo un bombardeo de preguntas por parte de los socios y que tenemos que atender. Por ejemplo, nos pregunta Julio Sevillano que hasta qué punto o qué pensáis de los derechos de inscripción en los concursos que haya que pagar. ¿Vale? Nos preguntan también por el tema de los passepartout 40x50, que hasta qué punto es una cosa ya que queda como muy antigua y tal. ¿Vale? Y han preguntado también, pues lo que ya hablábamos de las 6.000 fotos y cómo se falla eso. ¿Vale? Pues que nos preguntan cómo se pueden hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? ¿Qué podéis contestar un poco de todo esto? Pues si queréis voy yo, por ejemplo, con los derechos. Breve. Porque son muchas. Bueno, derechos de inscripción, sí. Yo sí a los derechos de inscripción, porque creo que la primera cosa que tiene que aprender un fotógrafo es que el hecho que alguien dedique tiempo a ver tu imagen es algo muy valioso. Bienvenido al mundo de la fotografía profesional. Si no te interesa esto, te quedas en Instagram, donde ahí coleccionas likes gratuitos, entre comillas. O sea, si tú quieres que alguien competente, formado, valore tu imagen, eso tiene no un precio, tiene un valor, ¿vale? Porque es que ya está bien de que la gente crea que tiene el derecho a que sus fotos sean vistas y tú le dediques tiempo a ello. ¿Vale? Hablo desde la trinchera muy beligerante, porque como he estado en muchos visionados de portfolio y esto lo vivo con frecuencia, el hecho de que la gente te manda sus fotos para que las veas y se las valore, ¿eh? Así como si tu juicio no valiera nada y no te hubiera costado mucho llegar a conseguirlo. Lo que pasa es que estoy de acuerdo con Mónica, pero también es verdad que se conocen casos, o a mí me han llegado casos, o incluso no me he presentado en algún momento a algún concurso en el cual veías claramente que la inscripción, pagar por la inscripción era una cantidad muy elevada y era lo que estaba haciendo, era convertirse en un negocio, ¿no? Sí. En concreto, esa es la percepción que yo tenía. Eso es verdad.
de algún concurso en el otro lado del océano, no diré el país para dar pistas, ¿no? Donde la inscripción suponía mucho dinero y vas calculando y diciendo, obviamente, bueno, quizás es el momento en que el concurso, los que lo organizan busquen algún sponsor también. No va a ser que pagar 50 o 60 euros para poder acceder a un concurso me parece también un poco fuerte. O sea, no todo puede ser gratis, es la idea de Internet, ¿no? El problema de Internet es que todo es gratis. No, no todo es gratis. Aquí hay el esfuerzo, aquí hay un tiempo y eso se tiene que valorar, pero también, digamos, hay que ser razonables, ¿no? Porque tampoco un concurso yo creo que debe convertirse en una oportunidad de negocio como puede ser cualquier otra cosa. Verdad, eso es verdad. Sí, yo creo que también el tema de pagar o no pagar por un concurso, a ver, el que lo haya preguntado, que quiera hacer un concurso, por ejemplo, lo comparo con este que estamos haciendo aquí en el circuito ibérico, a ver cómo va a hacer un concurso sin que tenga que pagar, porque si a menos que la entidad tenga una disposición de cerca de 30.000 euros para organizarlo, no sé cómo se puede hacer, por lo tanto, evidentemente hay otros que sí, que se lucran, como he dicho antes, y está pasando, no aquí en España, sino al lado mismo, un poco más para arriba, que está pasando, que están haciendo las mismas entidades 10 concursos al año, eso es lucro total, pero después ahí tú te planteas si te presentas o no te presentas. ¿Cómo se votan 6.000 fotografías? Una detrás de la otra, poco a poco, con paciencia y con tranquilidad. Pensar, los que están haciendo la pregunta, tenéis un cuerpo de jurados en la Federación Andaluza, hay un cuerpo de jurados en la Confederación Española, hay un cuerpo de jurados en la mayoría de entidades. Por lo tanto, hay que empezar. Lo que decía también en la ponencia, si no estás allí y no lo has hecho, no puedes juzgar. Es importante que tengáis la opción, la posibilidad de poder empezar, aunque sea con el social de la entidad, que sea, apuntaoslo ahora tenéis, me parece que son 4 puntos por estar aquí de jurados. Son las 4 ponencias. Ya tenéis la opción de estar en el cuerpo de jurados y poder presentaros a los concursos que hay. Hay que empezar, hay que estar allí y después se entiende. Lo que no sabemos, si no lo hacemos, no lo entendemos. Por lo tanto, hay que estar. Y ya lo entiendo que es difícil. Yo la primera vez que plantearon, como decía José Ramón en el Acueducte, hace muchos años en papel, hablando de papel, nos pasemos un montón de horas, pero ahí aprendí muchísimo y cada uno es así. Pero hay que hacerlo una primera vez, sí o sí, siempre. Hay que empezar y vuelvo a repetir, una detrás de la otra hasta llegar a las 6.000 y no pasa nada y se hace. Sí, para mí además la apreciación de una imagen es como muy holista, como muy genérica y muy directa. O sea que yo creo que se puede apreciar una foto en poco tiempo. No es lo ideal, pero realmente la foto te comunica, para mí por lo menos es como es instantáneo lo que me transmite y lo que me emociona y entonces no es un problema para mí evaluar mucha imagen. ¿Y lo de los derechos de inscripción? ¿Qué te parece? Pues ahí están las bases, es decir, si tú vas a casa de quien quieres, de quien te trata como tú esperas, entonces a quien le gusta pagar y que luego tenga una serie de cosas, que le envíen el catálogo gratis y que pues lo paga, y si no, las bases son un factor limitante para participar o al revés, o incitan a participar. De acuerdo. Bueno, Raimón Moreno nos ha escrito también en relación un poco a lo que comentábamos del tema de la imagen digital y la imagen en papel, ¿vale? Y os da felicidades a todos por el trabajo que estáis realizando y comenta eso que ya desde la Federación Catalana y desde de la Confederación Española, que ya han potenciado las exposiciones, se han incrementado en los últimos años, dando reconocimiento a los asociados y hemos potenciado también las publicaciones. Es decir, hemos potenciado el aumento de ver papel, potenciando publicaciones y exposiciones y ese es el camino. El concurso, para que puedan acceder todos y no solo los que tienen recursos económicos, debe ser digital. Si no, podemos perder grandes fotógrafos y grandes fotógrafas por el camino. ¿Vale? Y tengo infinidad de preguntas. Juan Mariscal, por ejemplo, nos comenta hasta qué punto una persona que tenga en un momento determinado un problema personal, alguna cosa, piensa que eso le puede influir a la hora de fallar un concurso. No sé cómo lo veis. Y también nos pregunta Juan Durán, y perdonad por es que es tanto, ¿qué representa, qué porcentaje veis que representa el concurso hoy en día en el mundo de la fotografía? Yo creo que, vamos, somos humanos y todos los procesos de selección están sujetos a la mirada subjetiva. Efectivamente, un día por la mañana te levantas funky, feliz y todo te parece fantástico y hay otros que lo ves todo negro.
Por eso, entre otras cosas, los jurados se hacen con más de un juez, ¿no? Para poderlo equilibrar, ¿no? Y también, pues eso, por afinidades, por filias, por fobias, porque se conectan, ¿no? Hay que intentar dejar de lado a la hora de valorar cualquier trabajo fotográfico, intentar aparcar los sentimientos, ¿no? Pero yo creo que de las mejores secciones que he dado editando material demás han sido justamente quizás en momentos difíciles, ¿no? Personales, pero intentar aparcarlo creo que es bastante interesante. Luego respecto, se quedó en el aire aquello que hablaban de los passepartouts, de los 40-50. Mi percepción, que no estoy muy metido en el mundo de la federación y demás, es que todo esto suena bastante antiguo, perdonad, ¿no? O sea, creo que meterle sí o sí por obligación un passepartout a una obra que igual no le va, me parece que es una traición, ¿no? Y vaya por delante que a mí me gusta ponerle un margen blanco a las fotos, pero yo creo que ahí hay que modernizar los criterios, ¿no? En el sentido de que obviamente no puede llegar una persona que sea todo un caos de presentación del material, pero por lo menos dar 4 o 5 opciones. ¿Quiere usted presentar a sangre, con margen, sin margen, con marco, sin marco? Que hayan 4 o 5 criterios en el cual digas, bueno, más o menos me encajo, porque si no, pues eso, hay que superar el salonismo, ¿no? Que quizás es la gran crítica, ¿no? que se le puede hacer al mundo del concurso, al mundo de las asociaciones en España, ¿no? Esa desconexión que también explicasteis, por ejemplo, en el programa de Full Frame con María Rodríguez, ¿no? de que hay que reconectar con la sociedad. Y en ese sentido, yo soy el primero que digo que la buena música no solamente se hace con instrumentos de cuerda, ¿no? Que hay que irse poniendo un poquito al día. Sí, si me permitís, un poco con alusiones, que Raimon no ha hecho ninguna pregunta, pero ha dicho cosas, pero como representante también de la Federación Catalana de Confederación Española, más para matizar un poco lo que ha dicho, que eso es muy importante. Estamos hablando de concursos, lógicamente, pero ya fuimos pioneros en la Federación Catalana de no solo puntuar a la gente que estaba en las agrupaciones, las entidades, por el hecho de hacer concursística, por gente que no quiere hacer concursística. Y de ahí abrimos este tema de que la gente puede tener también puntuaciones por hacer exposiciones, por hacer formación y actualmente, hace poco, por publicaciones. Esto lo traspasé por la Confederación Española y la Federación Andaluza, con buen criterio, también lo ha puesto. Por lo tanto, que no es nada más una cosa, es una o la otra. Hay muchas maneras de poder desarrollarse como fotógrafo, igual que decía Mónica, la parte profesional, la parte tal, pero que por lo menos dentro de las entidades, que siempre ha parecido que las entidades solo hacemos la masa social de la entidad es el concurso, que sí ha nacido así en el social, pero bueno, que hay otras opciones y que realmente hay que experimentarlas. Y a la pregunta que hacía Juan Mariscal, es la primera que puse yo. Las emociones nos afectan el estado general normal. Lo importante creo que es hacerse la pregunta, ¿me va a afectar hoy que voy a ir de jurado el estado que tengo yo ahora? Si lo reconozco, sé que podré actuar. Y evidentemente que nos influencia. No es lo mismo estar un día que te ha pegado la bronca a la mujer, por decir alguna cosa, bueno, que un día que te has levantado, que todo que es verano y hace sol y estás muy bien. Eso nos afecta a todos, somos seres humanos. Por lo tanto, lo importante es reconocerlo, para que cuando vamos allí, delante de ese panel o que estamos allí, que esto no nos afecte, sobre todo para mal. Evidentemente que aquella fotografía, si estamos más tristes o más alegres, a lo mejor la veremos de una manera u otra, sí, pero es que eso es la magia. Igual que no hacemos las fotografías nunca igual y vamos evolucionando. Por lo tanto, si la reconocemos, seremos menos, como siempre voy diciendo, menos injustos. Solo reconocerla. Sí. Sí, la experiencia ayuda mucho porque te creas tu propio contexto de, ¿sabes? Esa ducha de ahora vengo con la ilusión de ver imágenes, ¿no? Y sí, me quito todo esto que traía conmigo. Ahí quedan preguntas, pero ya tendríamos que ir cerrando porque llevamos casi hora y media. Casi hora y media, sí. Una pregunta curiosa que ha llegado. ¿Pensáis que algún día habrá alguna inteligencia artificial que falle en los concursos? Esperemos que no. Absolutamente sí, está ahí ya. Benito. Buena pregunta. Que esté sí, pero que nos guste. No, se llama algoritmo de internet. Claro, sería como volver a la regla de los tercios y ponga esto aquí siempre y haga esto así siempre y al final dirás, bueno, ¿y dónde queda mi expresividad? ¿Sabes? Que lo haga la máquina. Yo me voy a otra cosa. No es tan fácil, compañeros. Yo llevo tiempo rastreando noticias de este tema
de inteligencia artificial porque me interesa especialmente. Y es bastante sorprendente los progresos que están haciendo. Sí, sí, ¿Vale? sí. Porque al final están, precisamente ahora con el desarrollo de todas las ciencias que tienen que ver con el cerebro, la tecnología ha permitido estudiar muy bien el comportamiento o estudiarlo mejor que hasta ahora el comportamiento de nuestro cerebro, y es muy sorprendente lo que está pasando ya en muchos laboratorios. Claro. Están entrenando a las máquinas exactamente igual como funciona nuestro cerebro. Claro. Sí, el ¿Hasta problema es dónde? que ¿Quién bien. lo sabe? Pero están en ello, ¿eh? Pues Están si en la ello. máquina la hace Einstein me parece muy bien, pero hay que ver quién hace la máquina. Porque Da igual, porque una de las características de la inteligencia artificial es que aprenden ellas solas. Sí, sí, sí. Es una pata fundamental del desarrollo de la inteligencia. Entonces da igual que estén hechas en China, que lo importante es ese funcionamiento interno que se me escapa por completo, pero que hace que aprendan en el fondo igual que aprendemos nosotros. Porque todo lo que hemos venido hablando de cultura, visual, subjetividad, tal, en el fondo es que nos cuesta verbalizar de manera precisa, que hace que en décimas de segundo, ni siquiera en segundos, podamos determinar que una imagen pues nos impacta y por qué nos impacta y que nos lleva hasta ella, ¿no? Entonces, en el tema de la inteligencia artificial se han dado cuenta de eso, y en vez de darle esos parámetros rígidos, que es como empezaron al principio a trabajar, dándole instrucciones, se dieron cuenta que había que hacer lo contrario, que no había que darle instrucciones, sino someter a la máquina al visionado de miles y miles de fotografías acompañadas del juicio humano. Y en ese punto están, ¿eh? Ahora mismo hay naves enteras de gente alimentando máquinas, metiéndole fotografías en las que le dicen, esta foto sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y cuando lleva 2 millones, la máquina hace sí, no, Claro, ella pues sola. está muy interesante preguntarle a la máquina, ¿tú tienes algún trauma de la infancia? Ella ninguno, ella ninguno. Pues se acabó superarán. la subjetividad, de repente va a ser una fórmula, un algoritmo, un algo. Por ejemplo, yo utilizo la inteligencia artificial para componer música. ¿Qué sucede? Que luego tú la tuneas, ¿sabes? Después tú lo que generas con AIVA lo metes tú lo modificas a tu gusto y te da una base para modificar. Es otra cosa. Pero claro, si va a elegir una máquina, pues que haga también las fotos, porque las sigan a ella. Es curioso. Ya la hay, que hacen fotos solas. Bueno, está claro que esto va por aquí y vendrá para aquí, pero bueno, para eso tenemos que estar aquí los jurados, para que estas máquinas no nos paguen al lado, que va por aquí. Está claro, la neuroplasticidad del cerebro, que ayer hablé un poco de la neurociencia tal y cual, y todas estas historias la están acoplando, como bien dice Mónica, a esta historia. Pero ¿qué nos va a pasar? Que los organizadores de concursos, como tienen poco dinero y nos cuesta llegar, no van a poder tener la capacidad de poder decir a esta gente, nosotros vamos de gratis y de buen gusto y nos encanta, y las máquinas van a tener que comprarlas y pagarlas y no habrá dinero para pagarlas. Por lo tanto, tenemos para bastantes años de hacer de jurados. Bueno, Katy, ¿tienes alguna pregunta? Porque tenemos que ir cerrando. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al tiempo, ya tenemos también a nuestros jurados súper exprimidos, ha sido un placer, y además esas nuevas preguntas que, como veis, se quedan un montón en el tintero, con lo cual, bueno, qué bien que este haya sido el primer congreso y que de alguna manera en sucesivas veces podamos atender mucho más y mejor. Por mi parte, José Ramón, nada más, daros las gracias y que tú nos despidas el congreso. Vale, vamos a ver, yo primero pedir disculpas a todos los que han hecho, porque ha sido un bombardeo tremendo de preguntas que he tenido que ir recogiendo como he podido y no hemos podido dar paso a todo el mundo. Vale, antes de terminar, vamos a dar paso primero a Jerónimo, que quiere decir unas cosas, y luego ya nos despediremos el resto, ¿de acuerdo? Buenos días a todos y todas. Vamos a terminar en unos instantes lo que ha sido un ilusionante proyecto y que en estos 3 días se ha convertido en una didáctica realidad, como es el primer congreso de jurados de la Federación Andaluza de Fotografía. Esperamos que todos los que habéis asistido nos hayáis disfrutado de este congreso y de todas las ponencias y de la mesa redonda que acaba de finalizar. Como presidente de la FAD y en nombre de toda la Junta Directiva, deseo felicitar y agradecer a los 4 formadores que han sido Rafa Badía, Mónica Lozano, José Benito y Frederic Garrido. La implicación de los 4 con este proyecto,
el conocimiento mostrado, su profesionalidad y su generosidad con esta federación nos llena de orgullo y de admiración. La FAD es vuestra casa y sus puertas estarán abiertas para vosotros de par en par. Y por supuesto que seguiremos unidos en más proyectos, desde el cariño y la amistad que nos unen. Cómo no, agradecer por el profesional y el excelente trabajo realizado de producción de Fran Márquez, directivo de esta casa y que ha logrado llevar la difícil tarea de un congreso online de 3 días a buen puerto. Hemos tenido el placer y el honor de tener en la apertura de este congreso a mi amigo y presidente de la Confederación Española de Fotografía, Santos Moreno Villar. Nuestro agradecimiento más profundo. Gracias, presidente, esta es tu casa. En nombre de toda la Junta Directiva de la FAD, de las 59 asociaciones que la componen, de los más de 2.200 asociados que la integran, las palabras que nos has dirigido, estimado presidente, nos han llenado de orgullo y nos animan a seguir trabajando por la fotografía andaluza y la española. Muchas gracias de todo corazón. Mi enhorabuena y mi felicitación al equipo organizativo de la FAD, que ha coordinado este congreso, dirigido por José Ramón San José e integrado por Katy Gómez y José Granados. Excelente trabajo. Enhorabuena, compañeros. Hemos tenido la oportunidad de contar como patrocinadora de una valiente empresa, especialmente en los difíciles momentos económicos por los que atravesamos. Una empresa con sede en Sevilla como es Camaralia, especialista en vídeo profesional y fotografía. Gracias por vuestra confianza y por el esfuerzo realizado. Sin más, agradeceros a todos y todas vuestra asistencia y confianza y deciros que os esperamos muy pronto en el segundo Congreso de Jurados de la FAD. Nuestro lema, todos juntos por la fotografía andaluza, está hoy más vivo que nunca. Cuidaros mucho y salud para todos y todas. Muchas gracias desde la Federación Andaluza de Fotografía. Bueno, pues ya estamos terminando. Como han quedado tantísimas preguntas en el tintero que no queremos que esto ocurra, hemos decidido que nos las enviéis todas las preguntas que tengáis y por supuesto nuestros ponentes pues nos van a hacer llegar sus respuestas y os las enviaremos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar ya el congreso. Yo quería que os despidierais y que dijerais lo que quisierais. ¿Quién empieza? Venga, arranco yo. Perdón. Venga, Mónica. Perdón, porque antes, bueno, no he querido intervenir. Que por supuesto que estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacernos, pero como profesora ya voy a echar la bronca que haya un trabajo previo antes de hacernos la pregunta. Quiere decir que si no encontramos algún nombre que hemos oído, que intentemos en el Google, que ya el Google predictivo que lleva a lo mejor ayuda. Quiero decir que hay que hacer un esfuerzo antes de demandar la respuesta de cualquiera, ¿no? Simplemente, pues no, yo solo quería decir que estoy absolutamente encantada de haber compartido con mis 3 compañeros este primer congreso. Como decía en la charla, a mí me parece muy emocionante las primeras ediciones, es como en los libros, ¿no? No es lo mismo la primera edición que la 25, así que es para mí un orgullo y un placer haberos encontrado y conocido aquí, en el caso de Rafa y José Benito, que no los conocía, a Frederic sí, y en el caso de José Ramón, que tampoco lo conocía, a Katy sí. Así que, pues nada, un inmenso placer y mucha suerte en el camino que os queda por andar y que haya muchos congresos más. Muchas gracias, Mónica. Rafa. Pues nada, muchísimas gracias también por invitarme. Ha sido un placer compartir con todos vosotros y también obligarme un poco a pensar, ¿no?, cuál era la ponencia, porque en principio era un tema que no había elaborado académicamente, ¿no? Y sobre todo quería despedirme, bueno, con lo que yo creo que ya es mi discurso habitual, que disfrutemos la fotografía y que además la fotografía la vinculemos con otras cosas de la vida, ¿no? Y, por ejemplo,
como digo yo, me pregunto yo cómo suena esa foto, ¿no? En el sentido de que asociarla a las lecturas, a las músicas, a los paseos, a las conversaciones es genial. O sea, que lo integremos en la vida y que seamos abiertos como fotógrafos o como amantes de la fotografía, porque no hay que, como muy bien dijo Mónica, no hay que ser solamente fotógrafos, que lo integremos con otras cosas, ¿no? Como decía mi querido amigo J. Barros, esta foto suena bastante a Nick Cave, ¿no? Quiero decir que podamos establecer esos vínculos y disfrutarlo no como una cosa ajena al mundo, sino integrada en el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería agradecer y felicitar a la Federación por la iniciativa, agradecer a los voluntarios, a mis compañeros, como ya se ha dicho, y resaltar el trabajo del asociacionismo dentro de las federaciones y a su vez dentro de la Confederación, pues por ser ese marco, ese vivero, ¿no?, de ideas, de formación, de apoyo a los jóvenes, de fomento de la fotografía. Creo que las asociaciones hacen un trabajo muy destacado y cualquier tipo de agrupación y de puesta en común de nuestros valores, pues siempre es de agradecer. Y así, Fede, cierras tú. Nada, pues también agradecer a la Federación Andaluza porque nos haya podido atender a los 4 ponentes que he estado aquí con ellos, a Katy, a José Ramón, a Fran y el resto de Junta que están ahí también trabajando, y que ha sido un placer hoy poder expresar sentir la fotografía. Ha sido una vivencia muy interesante. Las 4, lo comentábamos a micro cerrado, que los 4 somos muy diferentes y hemos estado hablando de lo mismo. Creo que esta es la parte más importante que hay, y por lo tanto, lo mismo que decía Mónica, cualquier duda o lo que tengáis, con la medida de centralizarse en lo que realmente hay. A veces me ha pasado que hago una ponencia y dice, ¿qué quieres? No, envíamelo todo. Bueno, nos centralicemos, para eso tenemos el Google, como decía Mónica, pero dejando bromas aparte, lo que necesitáis, decidiréis. Evidentemente estamos aquí para hacer lo que podamos, pero sobre todo, haceros primero preguntas. La pregunta, después seguramente que igual no tendréis que hacer la pregunta ni a nosotros, porque ya la autorresponderéis, que creo que es la parte importante. De nuevo, muchísimas gracias y un placer estar con Mónica, con José Benito y con Rafa. Gracias. Bueno, pues vamos ya cerrando. Yo, ante todo, primero agradecer al equipo que hemos estado organizando toda esta historia, a Katy, por supuesto, a Fran, allí en la retaguardia, a Juanjo Martín Pino, que también ha estado en la retaguardia recogiendo las preguntas que hacían todos los asociados para poder transmitírmelas. Agradeceros a vosotros 4, que para mí a nivel personal ha sido un privilegio teneros aquí y escucharos. Y nada más, con esto hemos terminado el primer congreso de jurados de esta federación. Ojalá que el siguiente congreso dentro de un año pueda ser ya a nivel presencial y podamos tocarnos, abrazarnos y sentirnos, que es lo que nos gusta a todos. Pues nada más que decir, con esto ya terminamos y embarcarnos todos para el año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. 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 3, 2, 1, go.